Buenos días, hoy vamos a hablar de generalidades de ecografía. En primer lugar, vamos a ver cuáles son los objetivos de esta clase. Primero, vamos a identificar el método de examen. Cuando ustedes vean una imagen de ecografía, es importante que reconozcan de qué método estamos hablando. Así como tenemos que reconocer una radiografía, como tenemos que reconocer una imagen de resonancia magnética, de tomografía computada, también tienen que reconocer una ecografía. La terminología. Vamos a hacer un especial hincapié en la terminología porque es la forma que ustedes tienen que aprender a describir la imagen que están viendo con un lenguaje apropiado. No solamente para aprender a describirla, sino además para poder interpretar un informe cuando el médico radiólogo les mande el estudio. Es importante porque muchas veces el lenguaje que hemos utilizado para describir las imágenes nos ayuda a saber de qué tipo de estructura o de qué tipo de lesión estamos hablando. Reconocer la estructura representada en la imagen. Ustedes cuando ven una imagen de ecografía tienen que aprender a reconocer que se trata de una imagen de un riñón, del hígado, una imagen de la vejiga, del útero, etc. Reconocer los planos de corte en una imagen. Tienen que reconocer que se trata de un corte longitudinal del riñón, axial del riñón, corte longitudinal de una estructura vascular. ¿Cuáles son las utilidades, alcances y límites del método y la relación costo-beneficio? También es fundamental, ya que eso les va a permitir a ustedes saber para qué sirve la ecografía que están pidiendo, si les va a poder aportar al diagnóstico o no, cuáles son los límites del método, porque muchas veces piden estudios y la ecografía no es el método adecuado para hacer el diagnóstico en ese caso. Y la relación costo-beneficio, por supuesto, porque hay patologías que van a poder ser evaluadas con determinados métodos, con otros no, y buscar la forma de no hacer gastar al paciente en forma excesiva. Por último, elaborar el pedido médico. Es fundamental ya que estamos cansados de recibir pedidos mal elaborados, poco claros, o pedidos de estudios que no se correlacionan con la patología que quieren evaluar. Bien, ¿qué es la ecografía? La ecografía es un método de diagnóstico por imágenes que utiliza ultrasonidos. ¿Qué son los ultrasonidos? Los ultrasonidos son sonidos que el oído humano no puede detectar. Las frecuencias audibles oscilan entre 20 a 20.000 Hz. En ecografía nosotros utilizamos ultrasonidos que utilizan frecuencias entre 2 a 20 MHz, por lo que el oído humano no las puede detectar. ¿Qué es el sonido? El sonido son ondas mecánicas. Los sonidos que oímos corresponden a variaciones de presión que producen esas ondas mecánicas que están propagadas por el aire y llegan a la membrana timpánica. Esa vibración que se produce en la membrana timpánica por las ondas mecánicas que han chocado contra ella son las que nos permiten escuchar. Lo sentimos como un sonido. ¿Y qué es el eco? Cuando un sonido choca contra una superficie con diferente impedancia acústica, se refleja y ese sonido reflejado se denomina eco. En ecografía se utiliza la técnica del eco pulsado. ¿Qué es lo que ocurre? Se pulsa un cristal y se envía un paquete de energía hacia el interior del paciente. Una vez que ese paquete de energía atraviesa los diferentes tejidos en el interior del paciente, va chocando y se va reflejando con lo que obtenemos el eco. Ahora, veamos este esquema. El haz de ecos o ese paquete de energía mecánica llega a la superficie del cuerpo y va atravesando el cuerpo hacia los tejidos más profundos. La parte de las
el paquete de energía que nosotros hemos emitido estaría representado por esta flecha rosa. Una parte de ese paquete de energía, al chocar con una zona con diferente impedancia acústica, se refleja, que es esta porción del paquete de energía que está en amarillo, y vuelve hacia el transductor. Una segunda porción continúa hacia los tejidos más profundos y una tercera porción se reabsorbe y es transformada en calor. Como ustedes pueden ver acá, este sería el transductor que envía el paquete de energía hacia el cuerpo del paciente. Como habíamos dicho, parte de esa energía continúa hacia los tejidos más profundos, parte se refleja y la imagen que nosotros vamos a obtener va a depender de esta porción de ecos que se ha reflejado y vuelve hacia el transductor. Esa porción de ecos que se han reflejado por diferencias de potencial se transforma por diferentes mecanismos electrónicos, nos va a dar como resultado la imagen que es la que nosotros vamos a ver en el monitor. Los ecos reflejados son ecos brillantes, son ecos blancos, que nosotros le decimos hiperecogénicos, que van a ir ocupando algún lugar en la pantalla. En esta imagen que ustedes ven acá, se observa un equipo de ecografía. El equipo de ecografía, como este, son equipos grandes que pueden estar en un sanatorio, en centros de diagnóstico. Hay equipos de muchos tamaños, equipos de diferentes tipos. En general cuentan con el panel de control, con el monitor y unos aparatitos pequeños que tienen un cable que son los transductores. Hay equipos que son tan chicos como el tamaño de una netbook y hoy en día los equipos son tan modernos que la calidad de la imagen es excelente y nos permite llevar el equipo hacia donde está el paciente en el caso de pacientes que no se pueden trasladar. Entonces hacemos ecografías a domicilio o en un paciente internado sin necesidad de trasladarlo al paciente. Este es el equipo de ecografía. Entonces, como decíamos acá, tenemos la unidad de procesamiento que recoge la información, la expresa en una imagen, donde está nosotros lo manejamos, hay un panel de control, donde nosotros ajustamos la imagen, la agrandamos, la achicamos, tomamos medidas, oscurecemos, la aclaramos. El monitor, donde es la pantalla donde se refleja la imagen y por último el transductor. El transductor es la parte más importante del equipo. ¿Y por qué decimos que el transductor es la parte más importante del equipo? Porque tienen propiedades piezoeléctricas. ¿Qué significa eso? Tiene cristales con propiedades piezoeléctricas. Esos cristales transforman energía eléctrica en energía acústica o mecánica y viceversa. Cuando los ecos se han reflejado hacia el transductor, ¿se acuerdan que yo les explicaba que parte de los ecos siguen hacia los tejidos más profundos y otra porción de ecos se refleja y vuelve hacia el transductor? Ese paquete de energía que se refleja es nuevamente transformado en energía eléctrica. Los transductores hay de muchos tipos, de muchas formas y pueden trabajar con frecuencias que pueden ir desde 2 a 20 MHz. Por ejemplo, este es un transductor lineal. La forma de reconocerlo es porque la superficie es plana. Son transductores que trabajan con frecuencias altas, entre 7 a 20 MHz. Se usa para evaluar tejidos superficiales como mama, tiroides, testículos, músculos. El formato de la imagen que ustedes van a ver es un formato rectangular. En esta imagen, ustedes ven ahí que dice mama derecha, es una ecografía mamaria. El transductor está apoyado en la parte superior de la imagen, donde estaría la piel del paciente. A partir de ahí se envía el haz de ecos en forma rectangular y va atravesando los tejidos hacia las regiones más profundas. ¿Por qué usamos frecuencias altas para órganos superficiales? Al usar frecuencias altas, nosotros vamos a obtener una excelente calidad de la imagen,
pero no se puede profundizar, no llegamos hacia los tejidos más profundos. Entonces podemos ver la fibra muscular, podemos ver fibras nerviosas, podemos ver el tejido mamario, podemos ver pequeños vasos superficiales, podemos ver pequeñas lesiones subcutáneas. Pero no voy a poder estudiar un tejido profundo, como sería, por ejemplo, el páncreas en un paciente adulto o una ecografía obstétrica. Este es otro tipo de transductor, es un transductor convex que trabaja con frecuencias más bajas, entre 3 a 5 MHz. El formato de imagen que vamos a obtener es un formato triangular. Hay otro transductor que también se llama sectorial, que tiene una punta muy finita. También trabaja con frecuencias entre 3 a 5 MHz. Sirve para hacer estudios de órganos más profundos, una ecografía abdominal, una ecografía obstétrica. Vamos a lograr profundizar, como tiene poca frecuencia, logramos hacer estudios de órganos más profundos, pero no con una calidad tan fina como la que nos brinda el transductor lineal. El transductor sectorial, que recién les nombraba, como tiene una punta muy finita, nos permite entrar por espacios pequeños. ¿A qué me refiero con espacios pequeños? Supongamos que quiero hacer una ecografía cardíaca. Tengo que entrar por el espacio intercostal. Quiero hacer una ecografía cerebral en un bebé, tengo que entrar por la fontanela anterior. ¿Por qué no puedo hacerlo con un transductor grande? Porque el hueso, en el caso del tórax, yo quiero hacer una ecografía cardíaca, no puedo poner un transductor que va a chocar en donde el eco va a chocar con el hueso, porque el hueso me va a detener los ecos, se van a reflejar todos los ecos y no voy a poder ver nada hacia adentro. En el caso del cráneo pasa lo mismo, necesito un transductor pequeño que entre por la fontanela, que permita que el haz de ecos entre por la fontanela, porque el hueso que está a la vuelta no permite el pasaje de los ecos. En esta imagen de ecografía que ven acá hemos utilizado un transductor sectorial. Fíjense en la parte superior de la imagen que es muy finita, muy chiquita y se abre en abanico y el formato de la imagen es un formato triangular. ¿Qué les parece? ¿Ecografía de qué estaremos viendo acá? Esta es una ecografía del hígado. El hígado, en forma característica, tiene muchos puntos brillantes, claros y oscuros. Nosotros le llamamos nevado hepático. O sea que hay muchos ecos que se han reflejado y han alternado con otros ecos que no se han reflejado. Entonces obtenemos puntos claros y puntos oscuros. En la parte posterior, que sería la parte inferior de la imagen, van a ver una línea bien brillante que lo contornea al hígado. Eso se da por la presencia del diafragma a ese nivel, que en forma característica se lo ve bien brillante. Quiere decir que todos los ecos a ese nivel se han reflejado y se ve hiperecogénico o blanco. Esta otra imagen corresponde a una ecografía cerebral. También, fíjense, la parte superior de la imagen es muy chiquitita, el haz de eco se abre en abanico. Hemos utilizado un transductor sectorial que tiene una punta bien finita y hemos ingresado por la fontanela anterior. Este es un corte sagital del cerebro del bebé. Si se detienen a ver la imagen, pueden diferenciar el cuerpo calloso, cuarto ventrículo, cerebelo, pueden ver las circunvoluciones del parénquima cerebral. Esta otra ecografía corresponde a una ecografía obstétrica. Hemos utilizado un transductor convex. ¿Por qué sé que es convex? Fíjense que en la parte superior de la imagen el formato que tiene es cóncavo, quiere decir que el transductor que hemos apoyado en el abdomen de la paciente es un transductor convex. ¿Y por qué sé que es una ecografía obstétrica? Porque podemos ver en todas esas imágenes que ustedes ven acá, redonditas, blancas, que en ecografía le vamos a decir hiperecogénicas, son blancas y brillantes, corresponde a las costillitas del bebé. Y en la parte izquierda de la imagen vamos a ver un borde ecogénico que corresponde al cráneo del bebé. Esa es una ecografía obstétrica. También contamos con este otro tipo de transductores, son transductores que sirven para hacer estudios endovaginales o endorrectales.
trabajan con frecuencias de 7 a 12 MHz. Tiene la ventaja de que nos va a brindar una imagen de excelente calidad porque al poner el transductor por vía endovaginal en contacto con el útero, vamos a lograr una mejor resolución de la imagen que lo que lograríamos por vía abdominal. En el caso de la ecografía endorrectal, lo ponemos en contacto con la próstata y obtenemos también una excelente calidad de la imagen prostática. ¿Cuál es la terminología que vamos a usar en la ecografía? Hemos dicho que la imagen dependía de la cantidad de ecos que se reflejaban. Si no se refleja ningún eco hacia el transductor, vamos a obtener una imagen sin ecos. Si las imágenes con ecos eran brillantes y blancas, las imágenes sin ecos van a ser negras. Entonces una imagen que no tiene ecos le vamos a llamar anecogénica o anecoica. Si la estructura que está atravesando las de ecos ha logrado hacer reflejar un poco de ecos, vamos a decir que esa imagen es ecoica o ecogénica. Estos otros términos que ven acá son términos que los usamos para comparar con estructuras vecinas. Yo puedo decir, esta imagen es isoecogénica o isoecoica con respecto a tal estructura. Quiere decir que los ecos que se han reflejado son exactamente igual a los de los tejidos vecinos. También puede decir, esta imagen es hipoecogénica o hipoecoica con respecto al tejido vecino. Quiere decir que han reflejado menos ecos. O puedo decir, esta imagen es hiperecogénica con respecto a los tejidos vecinos. Quiere decir que se han reflejado muchos ecos. Y la imagen, por lo tanto, va a ser blanca brillante. Una imagen anecogénica no tiene ecos, es negra. Una imagen ecogénica es una imagen que sí ha podido reflejar ecos. Una imagen isoecogénica es una imagen igual a otra. Una imagen hipoecogénica es una imagen oscura, gris oscura. Y una imagen hiperecogénica es una imagen blanca brillante. Acá tenemos algunos ejemplos. Acá tienen el cartel. Esta imagen que ven acá arriba corresponde a la vesícula biliar. La vesícula biliar tiene bilis en su interior. La bilis es líquido. Los líquidos tienen la particularidad de que dejan pasar los ecos con mucha facilidad. Por lo tanto, no van a volver ecos hacia el transductor. Entonces el interior de la vesícula se va a ver negro, anecogénico. En el caso de la vejiga, que es la imagen de la izquierda, pasa también lo mismo. La vejiga contiene orina, es líquido, deja pasar el eco con mucha libertad hacia los tejidos más profundos y nada se refleja. Por lo tanto, el interior de la vejiga se va a ver anecogénico o negro. Todas las estructuras en el cuerpo que tengan líquido se van a ver anecogénicas o negras. Acostúmbrense a decirle anecogénico a las estructuras que no reflejan eco. Por ejemplo, una estructura vascular, un vaso sanguíneo. Adentro tiene sangre, la sangre es líquida, por lo tanto, lo vamos a ver anecogénico al interior del vaso. Si yo hago un corte del corazón, voy a ver las 4 cavidades y como dentro del corazón hay sangre, el interior de las 4 cavidades lo vamos a ver anecogénico. Si hay una imagen patológica, por ejemplo un quiste que tiene líquido adentro, también lo voy a ver anecogénico. Acá podemos ver de nuevo una imagen correspondiente al parénquima hepático. Fíjense la estructura característica que yo les decía antes, muchos puntos brillantes, alternando con otros más oscuros, el nevado hepático característico. El borde posterior corresponde al diafragma, que es hiperecogénico, blanco brillante. Acá, hacia el hilio del hígado, van a ver tres estructuras alargadas, tubulares,
que son anecogénicas. Y si nos ponemos a repasar la anatomía, ¿qué estructuras alargadas, anecogénicas, que son 3, convergen hacia el ilio del hígado? Serían las venas suprahepáticas que convergen para desembocar en la vena cava inferior. El hígado sería un órgano ecogénico porque ha permitido reflejar ecos hacia el transductor. Evaluemos esta imagen. El corte está hecho en la línea axilar media. Podemos ver un órgano en la parte superior de la imagen que tiene puntos brillantes y puntos oscuros que yo les había dicho que corresponde que el órgano que se veía así era el hígado. Por debajo del hígado vemos otro órgano alargado que tiene un parénquima hipoecogénico y un centro hiperecogénico. Ese sería el riñón. El parénquima renal es isoecogénico con respecto al hígado, o sea, es muy parecido la ecogenicidad de esos dos órganos. El seno del riñón, como tiene mucha grasa, brilla, es hiperecogénico con respecto al parénquima del riñón. Esta comparación que yo les hago del hígado con el riñón es muy importante porque hay muchas patologías que cursan con alteraciones en la ecogenicidad. Si es un hígado graso, el hígado se va a poner mucho más blanco, va a ser hiperecogénico. Si yo lo comparo con el riñón, se va a marcar más la hiperecogenicidad esa del hígado y puede ayudarme eso a hacer el diagnóstico de hígado graso o esteatosis hepática. De la misma forma, si el que tiene aumentada la ecogenicidad es el riñón, nos puede ayudar al diagnóstico de algún tipo de insuficiencia renal, ya que en muchos casos la insuficiencia renal cursa con aumento de la ecogenicidad del riñón y en ese caso ya casi no se va a distinguir el seno del parénquima renal. Si yo les digo que hay un órgano grande, anecogénico, que está ubicado en la pelvis renal, no puede ser otra cosa que la vejiga. Es el único órgano grande que tiene tanta cantidad de líquido ubicado en la pelvis renal, siempre hablando de normalidad. La imagen que ven en la parte superior corresponde a la vejiga, anecogénica. Y en la parte posterior de la vejiga, en la paciente de sexo femenino, podemos ver un órgano que corresponde al útero. Fíjense, en el centro del útero hay una imagen más oscura que sería una imagen patológica hipoecogénica. No vamos a entrar en detalle ahora de la patología, simplemente esta imagen está puesta para que ustedes reconozcan una estructura hipoecogénica con respecto al tejido que la rodea. Acá podemos ver dos cortes del riñón. Recién les había dicho yo que el riñón tiene el parénquima hipoecogénico, el centro hiperecogénico, y este sería un corte longitudinal del riñón, y al lado podemos ver un corte axial del mismo riñón. Otro ejemplo de imagen hiperecogénica, corte longitudinal y axial del riñón, seno renal hiperecogénico, parénquima renal hipoecogénico. El que está arriba del riñón es el hígado y fíjense que en este caso no son iguales las ecogenicidades, el hígado está un poco más blanco que el riñón, está más hiperecogénico, quiere decir que ese hígado puede estar entrando en alguna etapa de una esteatosis hepática. Acá pueden ver otra imagen, otro ejemplo de una imagen hiperecogénica. En este caso este es el útero por debajo de la vejiga, corresponde a un dispositivo intrauterino. Esa línea brillante que ven ahí en el centro del útero corresponde a un DIU. ¿Qué otros términos van a escuchar en ecografía?
Así como hablamos de imágenes hipoecogénicas, hiperecogénicas, isoecogénicas, también vamos a escuchar imágenes que tienen buena transmisión del sonido. Significa que es un tejido blando que ha dejado pasar los ecos igual que los tejidos que lo rodean. Después podemos hablar de imágenes que nos dejan sombra sónica posterior. Ustedes van a ver en forma característica que detrás de esa imagen hay un cono de sombra oscura. Imágenes con refuerzo de pared posterior son imágenes detrás de las cuales vamos a ver que el tejido se muestra más brillante. Acá podemos observar una imagen ovoidea que corresponde al ovario. Ese ovario tiene buena transmisión del sonido. Los ecos que se han reflejado, los ecos que han pasado hacia los tejidos más profundos, son muy parecidos al de los tejidos que los rodean. Sería una imagen con buena transmisión del sonido. Y en este otro ejemplo, que van a ver después, es el fémur del bebé. También se lo ve hiperecogénico con sombra sónica posterior. El fémur del bebé con sombra sónica posterior. Este es otro ejemplo, una ecografía mamaria. El haz de eco ha atravesado el tejido mamario, pero ha llegado a una costilla. El borde anterior de la costilla es hiperecogénico y por detrás se ve un cono de sombra posterior. Todos los ecos se han reflejado y por detrás no obtenemos ecos. Otra vez la imagen de la vejiga, imagen anecogénica, grande, porque tiene líquido, la vejiga está llena de líquido, y detrás de la vejiga, como el líquido deja pasar con mucha facilidad el haz de ecos, detrás de la vejiga vamos a ver todos los tejidos mucho más brillantes. Fíjense que toda esta zona está hiperecogénica. Este es el útero, en dos cortes, longitudinal y en la imagen de la izquierda un corte axial, y fíjense que detrás de la vejiga todo está mucho más brillante. Ese es el refuerzo de pared posterior. Los ecos han pasado de largo con mucha fuerza a través del líquido de la orina que está dentro de la vejiga y por detrás queda como reforzado, hiperecogénico. Acá podemos ver un ejemplo también de una ecografía mamaria con una imagen anecoica o anecogénica. Quiere decir que tiene líquido adentro y por detrás de esa imagen se produce un importante refuerzo de pared posterior. Está mucho más brillante el líquido detrás de esa estructura. Y en este otro ejemplo se ve la vesícula biliar, también el interior anecogénico y por detrás de la vesícula refuerzo de pared posterior. Ahora, ¿qué son los artefactos? En todos los métodos de imágenes, cuando ustedes los estudien, van a ver que nosotros hablamos de artefactos. Los artefactos son imágenes falsas, o sea, imágenes que aparecen, que aparecen durante el estudio, pero en realidad son imágenes falsas y alteran la imagen real. En algunos casos, esas imágenes falsas ayudan al diagnóstico, como esa terminología que yo usaba recién, como sombra sónica posterior, refuerzo de pared posterior o refuerzo acústico posterior, son imágenes que nos pueden ayudar al diagnóstico, porque si vemos una imagen con una importante sombra acústica posterior, yo puedo pensar que es una imagen con calcio, una imagen ósea. Si es una imagen con un importante refuerzo acústico posterior, yo puedo pensar que es una imagen con líquido. Y después están estas otras imágenes que vamos a ver, como la reverberación, artefactos en espejo, cola de cometa, variación en la velocidad de los ultrasonidos, anisotropía, etc. Vamos a describir algunos, como la sombra sónica posterior, que ya les he explicado, es una zona sin ecos que aparece detrás de una estructura hiperecogénica y se han reflejado todos los ecos. Detrás aparece una sombra. Normalmente, ¿cuándo lo podemos ver a esto? Con el hueso. El aire en el intestino también me puede dar sombra sónica posterior.
Y es patológico, por ejemplo, cuando hay algún cálculo en la vesícula o un cálculo en el riñón. El refuerzo de pared posterior es que detrás de una imagen anecogénica, o sea, una imagen líquida, aparece una zona más brillante, hiperecogénica. Lo normal es la vesícula biliar, por ejemplo, la vejiga, pero patológico sería un quiste de ovario, un quiste de mama. Las reverberaciones se producen cuando el haz de ultrasonidos incide sobre una interfase que separa dos estructuras que tienen muy diferente impedancia acústica, entonces ese haz de ultrasonido es como que rebota varias veces. Se da muchas veces cuando vemos mucho gas intestinal, se puede dar también en el borde de la superficie de la vejiga y es patológico cuando, por ejemplo, vemos gas en un absceso o en la vía biliar o cuerpos extraños que tienen metal. Las imágenes en espejo son imágenes, se produce cuando una imagen muy ecogénica, muy brillante, se encuentra delante de una curva, de una imagen curva, hiperecogénica, como ocurre con la presencia del diafragma. Entonces muchas veces vemos un nódulo en el hígado cerca del diafragma y se va a reflejar en la superficie del pulmón. Son imágenes en espejo que son imágenes falsas. Imágenes en cola de cometa ocurre cuando el haz de ultrasonido choca contra una imagen muy ecogénica y aparece detrás de ella una línea bien ecogénica, ecos lineales. Es frecuente de encontrar en la pared de la vesícula por depósitos de colesterina o por la presencia de cuerpos extraños. La anisotropía es cuando algunos tejidos varían su ecogenicidad dependiendo del ángulo de incidencia del ultrasonido sobre ellos. La estructura anisotrópica por excelencia es el tendón. La inserción tibial del tendón rotuliano, podemos ver que si la zona no está perpendicular nos va a dar una falsa imagen, como de tendinitis, es decir, que se borraría, si nosotros no lo ponemos al transductor bien perpendicular al tendón, es como que se borra la imagen del tendón y nos puede hacer pensar en una patología o en un hematoma, en una inflamación. Bueno, acá está de nuevo el ejemplo del refuerzo de pared posterior, es la imagen de la vesícula biliar anecogénica con refuerzo de pared posterior. Y un ejemplo de sombra sónica posterior, que era el fémur del bebé que ya hemos visto, una ecografía obstétrica, se ve el borde brillante, los ecos se han reflejado en el fémur del bebé y detrás vemos un cono de sombra posterior. Ahora vamos a hablar de ecografía Doppler. Hasta ahora nosotros habíamos hablado de imágenes que se obtenían de los ecos reflejados a partir de un haz de energía mecánica que habíamos enviado desde un transductor. Ese haz de energía atraviesa el tejido, rebota algunos órganos con diferente impedancia acústica, rebota a nivel de esos órganos, se refleja, vuelve hacia el transductor y obtenemos la imagen. Ese haz de ultrasonidos que atravesó el organismo y que ha rebotado tiene la misma frecuencia y la misma longitud de onda. Pero, ¿qué pasa si la estructura que estamos evaluando tiene movimiento y le ponemos Doppler? Ahí la cosa cambia, porque el haz de ultrasonidos que se refleja va a tener diferente longitud de onda y diferente frecuencia. ¿Qué es lo que se mueve en el cuerpo? La sangre, por ejemplo, el corazón, las válvulas cardíacas. Entonces, si nosotros apoyamos el transductor sobre una estructura vascular y la sangre se acerca hacia el transductor, esto va a hacer que el haz reflejado tenga mayor frecuencia y menor longitud de onda que el haz de ecos que nosotros hemos enviado. Ahora bien, si la sangre en esa estructura vascular se aleja del transductor, entonces los ecos que se reflejan van a tener menor frecuencia y mayor longitud de onda que las de ecos que se ha enviado originalmente.
Eso es lo que nos permite, y se refleja en la imagen, saber que esa estructura está en movimiento. O sea, que tiene sangre. Las formas principales de la ecografía Doppler son el Doppler color y Doppler pulsado. El Doppler color muestra mapas de color en un plano superpuesto a una imagen, que nosotros tenemos una imagen bidimensional. Por ejemplo, una imagen de un riñón, la imagen del hígado. Nosotros ponemos Doppler color y se nos va a mostrar un mapa en color que está representando todas las estructuras vasculares que tiene ese órgano. Van a aparecer imágenes en rojo, imágenes en azul. Las imágenes en rojo son las estructuras vasculares en donde la sangre se acerca al transductor. Las imágenes en azul van a ser las estructuras vasculares en donde la sangre se aleja del transductor. También van a ver otros colores a veces, en verde, en amarillo, cuando el flujo dentro de esos vasos no es un flujo laminar normal, sino que es más bien un flujo turbulento. En esos casos vamos a ver que los colores no son tan netamente rojos o no son tan netamente azules. Y la intensidad del color va a ser mayor cuanto mayor sea la velocidad de la sangre. El Doppler pulsado permite medir velocidades en un punto determinado. Nosotros queremos evaluar una estructura vascular, elegimos un punto y vamos a medir a ese nivel la velocidad. Por ejemplo, arteria carótida, femoral. La presentación es de una gráfica de velocidad en el tiempo. Y ustedes van a poder ver en el gráfico que tiene picos y que correspondería al pico sistólico y la base que sería el pico diastólico. ¿Para qué sirve? Nosotros vamos a evaluar con este tipo de Doppler estructuras vasculares, la velocidad a nivel de esas estructuras vasculares y detectar si hay zonas de obstrucción. Ustedes deben saber por física que nuevamente el flujo dentro de un vaso es un flujo laminar normal. Pero ¿qué pasa si hay una zona de obstrucción? Va a aumentar la velocidad a ese nivel porque el lugar donde tiene que pasar la sangre va a ser más chico. Y además el flujo se va a hacer turbulento. Eso lo podemos detectar poniéndole Doppler pulsado a esa estructura vascular. Y lo vamos a ver representado en el gráfico, como lo ven ustedes en la imagen. Se puede hacer Doppler de cualquier estructura vascular del cuerpo, miembros inferiores, Doppler arterial, Doppler venoso también de miembros inferiores para ver varices, podemos hacer Doppler de vasos del cuello, podemos hacer Doppler hepático para ver la arteria hepática, vena porta en pacientes en los que sospechamos cirrosis. Podemos hacer Doppler en una paciente, en Doppler obstétrico, una paciente embarazada, para ver las arterias del bebé, la arteria cerebral media del bebé, para ver la arteria umbilical, para ver cómo está la placenta. Se puede hacer Doppler así como de estructuras normales, del riñón también, para evaluar a un paciente con insuficiencia renal. Y también se puede hacer Doppler de estructuras patológicas, como por ejemplo un tumor. Vamos a ver si ese tumor tiene vasos o no en su interior, cómo son los vasos que tiene, el tipo de flujo, la velocidad, y son todos datos que nos van a ayudar al diagnóstico. Acá podemos ver el Doppler color de un vaso del cuello, de la carótida común derecha, y podemos ver que al mismo tiempo estamos haciendo un estudio de la velocidad. Se ve la carótida pintada de rojo y podemos ver al lado el gráfico de la velocidad de la sangre dentro de la arteria. Esta imagen corresponde al riñón. Hay otro tipo de forma de evaluarlo con color, que sería angiopower, que nos permite ver estructuras vasculares que tienen una velocidad muy lenta y se representa como se ve en la imagen. Los vasos más pequeños, con flujo lento, los podemos ver. O cuando son vasos de difícil evaluación, en un tumor
o en alguna estructura muy pequeña podemos poner en el GeoPower para ver si los podemos detectar. Así se vería el flujo en una estructura arterial, como vemos en la imagen de arriba, con ondas, con picos históricos y diástoles, y en la imagen de abajo vemos que tiene una curva mucho más plana, que serían estructuras venosas. Acá pueden ver imágenes de algo que es muy nuevo en ecografía, que son las ecografías tridimensionales. Ahora tenemos ecografías 4D, 5D con HD Live, que nos dan unas imágenes muy lindas del bebé. Y tiene una importante función, que es la detección de diversas malformaciones fetales, algunas malformaciones uterinas. Aporta información para el diagnóstico, nos ayuda al diagnóstico, pero no diagnostica más que lo que podría diagnosticar una ecografía convencional bien realizada. Con este tipo de ecografía 3D y 4D vamos a ver mejor las lesiones, ya sea faciales, de extremidades, de columnas, cerebrales, etc. Y se estudia también su utilidad clínica en problemas cardíacos. ¿Cuáles son las ventajas de la ecografía? Es un método inocuo, no produce ningún tipo de daño, es rápido, es un método que tiene un bajo costo relativamente con respecto a los métodos de mayor complejidad, como sería una resonancia magnética, una tomografía computada. Si yo puedo hacer el diagnóstico de litiasis vesicular con ecografía, no va a ser necesario que le pida una tomografía o una resonancia magnética para hacer ese tipo de diagnóstico. Es transportable gracias a los equipos más modernos, que son pequeños, lo podemos llevar en un maletín, tiene el tamaño de una netbook. Entonces podemos hacer el estudio en donde esté el paciente sin necesidad de trasladarlo. No usa radiaciones X, que es uno de los motivos por los que no es nocivo para el paciente. Por último, ¿cuáles son los límites de la ecografía? El gas y la superficie ósea. Esas dos estructuras tienen la característica de que van a hacer que se reflejen todos los ecos y van a dar sombra posterior. Entonces no se puede observar los tejidos que hay detrás de esas estructuras, como sería el cráneo, como sería el abdomen en un paciente que está muy distendido, con mucho gas. Con respecto al cráneo, eso les quería destacar, nosotros vamos a poder hacer una ecografía cerebral en un bebé hasta el año de edad, que es cuando se cierra la frontera anterior. En un paciente adulto no vamos a poder hacer una ecografía cerebral. O sea, ese es uno de los grandes límites que tenemos nosotros en ecografía. Es de baja especificidad. Tiene una alta capacidad para detectar lesiones, pero tiene poca capacidad para diferenciarlas, sobre todo cuando queremos diferenciar tipos de tumores. Es decir, tiene alta sensibilidad y baja especificidad. Distingue muy bien una imagen quística de una sólida y hace una muy buena aproximación a benignidad o malignidad. Y por último, un límite que tiene la ecografía es que es explorador dependiente. Solamente la persona que está haciendo la ecografía va a poder leer una imagen de ecografía y el diagnóstico va a depender de la persona que esté realizando la ecografía.